Estamos de regreso ya y queremos saludar al doctor Esteban Santos. El tema migratorio venezolano es un tema que ya lo habíamos analizado, eh, que llamaba la atención esto de los cañones en la frontera y de que el gobierno ecuatoriano también haya reforzado militarmente. Y no hay una respuesta ni diplomática. Obviamente, la diplomática pasaba por dialogar con el gobierno de Venezuela y eso como que para el momento no es posible para el Ecuador, pero como que la región necesita un primer acercamiento a este, algunos han dicho, represamiento de ciudadanos en Guaquillas y uno dice, claro, si no les dejan pasar, van a seguir y siguen llegando. Por lo tanto, vemos que en cambio en Tulcán la gente sigue llegando, los buses salen llenos y otras veces se ven las caravanas de caminantes, ¿no? Doctor Santos Esteban, bienvenido, buenos días. Francisco, nunca me cansaré de decirlo, siempre para mí es un gusto ser parte Muchas y una gracias. honra compartir un diálogo con usted. Mire, yo me voy a permitir hacer, no sé si les parece, un símil muy breve. He estado escuchando con atención las entrevistas pasadas y como muy bien se señala, oye, parece que esto es una crónica de muerte anunciada o otra vez volvemos a hablar de un tema que supuestamente ya lo habíamos superado o ya lo habíamos conversado brevemente. ¿Por qué digo que me voy a permitir hacer un símil? Yo escuché, insisto anteriormente, cuando se hablaba de la situación que está viviendo el Ecuador, por ejemplo. Y la discusión ahora es, ¿puede o no puede otro órgano del Estado inmiscuirse en los asuntos del CNE? Entonces yo creo que hay muchos prismas en los que se puede decir si puede la fiscal o no debería el contralor, o yo tajantemente les digo que no se puede, no que no quisiera, pero no se puede porque la ley así lo dice. El artículo 16 del Código de la Democracia así expresamente lo establece, pero el problema es que las instituciones en el Ecuador no son fuertes. El propio CNE ha demostrado con creces, creo yo, lamentablemente, el no lograr demostrar transparencia a la población. Y con esto empiezan todos estos vaivenes de quién da una interpretación. Y eso en democracia es muy lamentable porque uno tiene que escoger a quién creer. ¿Dónde viene el símil? El símil viene entonces en que nosotros, en lugar de regresar a ver entonces si es que hay una casuística, si es que hay una jurisprudencia o cuál va a ser el precedente que dejemos de aquí a mañana, porque puede volver un presidente autoritario a decir esto ya se hizo antes y yo puedo volverle a meter, como le metí mano a la justicia, ¿por qué no meterle mano a la función electoral? Entonces se maneja la política muy cortoplacista y no hay una razón de Estado como tal. El símil empieza cuando regresamos a ver en las relaciones internacionales expresamente exactamente lo mismo, Francisco. Un primer principio era de no intervención en asuntos internacionales. Y esto parecía ser la madre. ¿Por qué era la madre? Porque Latinoamérica en su conjunto recordaba lo que fue la época de los 90, por ejemplo, de las intervenciones norteamericanas en varios de los países de la región, y con estas nacientes democracias la lógica era no más intervención. Y por lo tanto ese era un principio que parecía casi sine qua non. Pero bueno, la realidad le superó a la ficción y ahora tenemos una dictadura enquistada en el poder, una dictadura militar, una dictadura que sabemos que está oprimiendo a su pueblo y una dictadura que sabemos que se mantiene en el poder gracias al estar en contubernio pleno con actividades ilícitas y grupos irregulares. Pero entonces empiezan las contradicciones. Oye, no me puedo ir en contra de este principio de no intervención en asuntos internos. Y hay otro principio en las relaciones internacionales, el deber de servir y proteger justamente cuando yo veo una La vida, vulneración claro. flagrante y expresa a los derechos humanos, o asimismo cuando veo que existe algún gobierno que patrocina directamente a grupos subversivos. Y por eso es que, grupos terroristas la palabra, y por eso es que vemos que muchos de los países adecúan el lenguaje y ya no hablamos de grupos terroristas, sino justamente esta palabra de subversivos o alzados en armas, o empezamos a ser muy creativos. Beligerantes. Y después, beligerantes es otra de la Beligerantes, sí, palabra, sí, sí. efectivamente. Y después llega para mí el macondo del asunto, el tema más complicado, porque yo entiendo que es una respuesta muy difícil que se tiene que dar, pero dentro de lo difícil nos fuimos a lo más fácil, me explico. Dentro de lo difícil preferimos dar de baja a un organismo que en principio parecía que podía ser supranacional, como la UNASUR. Muy difícil hacerlo, destruir un organismo internacional es muy difícil, pero fue más fácil que atacar al problema de raíz, que es literalmente una dictadura criminal que está enquistada en el poder. En esa misma lógica, es muy difícil pensar
en militarizar una zona fronteriza. Lo entiendo, pero prefirió eso hacer el Perú con su una demostración de ahora, amedrentamiento a los ciudadanos que están escapando. Y Francisco, ese es Puede ser como el muro, como el muro amedrentar? norteamericano. Y veamos las respuestas. Los resultados son, porque yo militaricé una frontera, ¿cuál es el primero? El problema que yo puedo tener con el país, con quien, insisto, tuve varios conflictos armados, ya firmé un acuerdo de paz, tiene un componente político importante volver a militarizar una frontera. Pero ¿para quién van apuntados los tanques? ¿Hacia Miraflores para decirle, señor Maduro, no le vamos a tolerar más esto? ¿O hacia los ya 4.7 millones de personas que han tenido que emigrar de ese país, Francisco? Entonces, de esos 4.7 millones de personas que son migrantes, ojo, de acuerdo a cifras del Banco Mundial y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados del ACNUR, el 57% de estas personas cuentan con un título de tercero o cuarto nivel. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué pasa con todos estos flujos de personas que, ojo, otra vez, el 46% y de acuerdo a los últimos índices, porque son 4.000 a 5.000 personas diarias que cruzan por la frontera, son en su mayoría jóvenes? Entonces, podríamos también decir, hay dos visiones del asunto. ¿Cómo podemos aprovechar esta mano de obra en gran medida calificada o esta población joven y tratar de que refrescar al Ecuador también? Que puedan ser parte y formar parte a la economía. Exacto. Pero Esteban, ahí hay un problema, que no podemos dar respuesta a nuestros jóvenes, a nuestros connacionales. Entonces, claro, si bien podría ser, como de hecho en algunas partes, sobre todo en Europa puede suceder, que los jóvenes vienen a refrescar, a mover la economía, en el nuestro se vuelve un problema porque con los nuestros no podemos. Y entonces eso de refrescar, si tuviésemos una política, seguramente podría ayudarnos a generar otros trabajos, a buscar nuevas empresas, a producir más para salir a vender. Pero parece que ese no es un tema que solo lo debe resolver el Ecuador. ¿Quiénes más nos pueden ayudar a resolver, Esteban? Se han dicho dos cosas muy interesantes, Francisco. La primera, que efectivamente empiece el discurso de odio, el discurso racista, el discurso xenófobo. Oiga, yo no puedo, y no es menos cierto que no solo el Ecuador, sino que el resto de países de la región ya tenemos problemas muy serios propios. No podemos dar los servicios básicos, garantizar estos derechos mínimos a nuestra propia población, no se diga un influjo de esta magnitud extranjera. Entonces, la respuesta que se ha tratado de dar es muy limitada en mi criterio, porque lo que se ha hecho es, volvemos a la militarización de la frontera, en vez de empezar una estrategia conjunta como región. Se dieron muy pequeños pasos, que el grupo de Lima, un grupo de contacto. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales no llegaron a hacer ningún valor. Lo mismo se dijo, por ejemplo, cuando se dio un flujo migratorio, que hasta entonces era el mayor en la historia luego de la Segunda Guerra Mundial, digo hasta entonces porque ya le ganó el venezolano, cuando de la guerra armada en Siria, Alemania fue receptora de casi 1 millón de migrantes. Entonces, el discurso era el mismo. No solo porque, bueno, Alemania puede tener el dinero, pero lo que se decía es están cambiando nuestra cultura, vienen con otro tipo de ideas, pueden ser extremistas y básicamente me van a dañar el país. Y lo que se ha demostrado es que esto no fue cierto y que estas personas jóvenes lograron reactivar en gran medida esa mano de obra que necesitaba el país alemán. A 2018, el 8% de la economía del Perú creció justamente por las remesas y por la participación de migrantes venezolanos en esa economía. Con esto lo que quiero decir, Francisco, es que yo creo que estamos viéndolo absolutamente con otro prisma, con el prisma equivocado. A mí me queda clarísimo los problemas de inseguridad. Por supuesto, si tengo 5,000 personas al día que están en un cuello de botella, que están durmiendo a la intemperie, que no tienen servicios mínimos y que aún así eso es mejor que de lo que están huyendo en sus casas. No es que quieren vivir en esas condiciones. Y aparte que en el Ecuador, en su gran mayoría, el Ecuador ha sido receptor de alrededor de unas 385,000 personas. En su gran mayoría, desde el 2015, el Ecuador ha recibido más de 1.5 millones de venezolanos que, insisto, en su mayoría quieren hacer un corredor humanitario, quieren ser un país de tránsito, quieren llegar al Perú y quieren llegar a Chile. Pero Latinoamérica, con todas nuestras complejidades, porque también asimismo yo te diría, Francisco, aquí a diferencia de lo que está pasando en Venezuela, en lo que pasó, perdón, en Alemania y con Siria,
Tenemos un mismo idioma, tenemos una misma cultura, tenemos un mismo origen común, pero siempre los factores que nos puedan distender son mayores y la xenofobia siempre será mayor. Y entonces los crímenes suben, la violencia sube, la inseguridad sube, la suciedad de las calles sube y todos los complejos procesos sociales se incrementan. Entonces, ¿cuál es finalmente la solución? ¿Cuánto cree usted que cuesta poner a tanques y a militares armados en una frontera? Uno, pero sobre todo, ¿están siendo efectivos? Como muy bien se ponía el símil con el muro de Trump. ¿Están dejando de pasar? ¿O en este caso es simplemente... No pusieron costo al pase. Gracias. Es una tarifa. Sí, Como cuando mi abuela me decía comprar la lotería es el impuesto a la esperanza. Básicamente aquí también estamos poniendo un impuesto al pase, porque no estoy solucionando el problema de fondo. No. El problema de fondo, déjame dar un adicional. Estaba revisando la prensa, no es prensa, es la campaña de propaganda del régimen de Maduro ayer para prepararme justamente para este diálogo. Y me llamaba la atención, por ejemplo, cómo la campaña, insisto, estos medios que responden netamente al señor Maduro, cotizaban como tarifa formal 1.7 millones de bolívares por $1 y 2.7 millones de bolívares por €1. La tasa oficial. Imagínense ustedes lo que es el mercado negro. Pero esto lo traigo a colación porque un sueldo básico en Venezuela en este momento no llega al $500,000 de bolívares. Por lo tanto, a febrero 22 del 2021, estamos hablando que un empleado público no llega a ganar ni 50 centavos de dólar. Entonces, con esa realidad, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la única salida que tiene? Tener que buscar otra salida. Tener que emigrar y es muy difícil dejar toda su cultura, todo su pueblo de lado. Pero estamos recibiendo la pandemia mundial, por supuesto, y todos los conflictos que ya los países vecinos lo están recibiendo. Yo concluyo en esta parte, Francisco, diciendo entonces, ¿cuál tiene que ser la salida? ¿Seguimos militarizando? ¿O ya es el momento de llamar a esta crisis con nombre y apellido? Con este símil que decía de la democracia interna, que siempre va a haber una interpretación, en lugar a el toro por los cuernos y llamar a las cosas por su nombre. Pero aquí hay una dictadura criminal, aquí hay un señor que está usurpando el poder. Dime. Y entonces que eso nos lleva a pensar que una intervención de rescate a Venezuela para sacar a este grupo de juzgamiento por los organismos internacionales, una cosa que en 2 diálogos has reafirmado, esto de que la UNASUR podía habernos servido y que quizá por pensar o como dar un mensaje fuimos en busca de su disolución y que era difícil disolverla. Además, pero claro, esta UNASUR fue creada como el ALBA, fue creada como estas otras cosas, como instrumentos de propaganda. Y yo creo, perdone ahí sí, yo sí creo que era un buen mensaje, incluso de cambio, para buscar un fortalecimiento, no sé, del viejo pacto andino, un fortalecimiento de América del Sur, pero con propósitos que no queden solamente en el discurso político, Esteban. De hecho, estimado Francisco, estamos absolutamente de acuerdo. Yo creo que es importantísimo regresar a ver a lo que ha sido la historia latinoamericana. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica era el continente por excelencia que iba a pasar a ser el primer mundo. Europa estaba absolutamente destruida, existía hambruna, y llegó justamente esta lógica de la Organización Mundial de las Naciones Unidas a través de la CEPAL, que hablábamos, recordemos, de lo que fue la sustitución de importaciones. Nos decían, oiga, ¿usted por qué se ponen a pelear? No produzcan lo mismo todos, porque la gente cada vez van a estar más papas, van a estar más café, más flores, lo que fuere, y usted puede, latinoamericano, cosechar 4 veces al año. En Rusia, en Europa, 1, 2 veces con mucha suerte. Entonces, con esta lógica, aquí era la región mayoritaria donde venían las inversiones y donde nosotros fuimos receptores de migrantes europeos en alguna parte del siglo XX, sobre todo, por ejemplo, Argentina o Chile. Pero bueno, con esta lógica nace la idea de una integración. Entonces, una integración que ha sido nuestro anhelo, creo, desde la época independentista. Y los procesos migratorios que ha tenido el Ecuador y la región han venido de la mano con esta idea de tratar de integrarnos. Entonces,
tenemos una LADI, no funcionó la LADI, creamos una CELAC, la CELAC no funciona. Entonces vamos a crear, como se mencionaba, el Pacto Andino, que termina siendo la Comunidad Andina de Naciones. Y luego de esto vamos a crear un ALBA, y luego del ALBA vamos a crear una UNASUR, y dentro de la UNASUR vamos a también formar una OEA, y mira la multiplicidad de organismos. Todos siguen vivos salvo la UNASUR, todos siguen vivos salvo la UNASUR, con todos, con cuotas, con diplomáticos que reciben sueldos con inmunidades y privilegios diplomáticas. La pregunta, entonces, respuesta aquí es, Francisco, ¿y de qué ha servido esto? ¿Qué estamos haciendo entonces? Pero entonces estaba bien cerrar la UNASUR, pues. Bueno, hay que repotencializar, por ejemplo, la ALADI, que es uno ve que ahí tiene que ver con el comercio, tiene que ver con otras cosas que nos integran más, que no solo el nivel de discurso, relanzar, por ejemplo, la ALADI, que tenga un contenido también político, eso está formado y tiene más amplitud, ¿no es cierto? No sé si por ahí pasa también una reingeniería de todo eso. Mira, yo creo que salvo el ALBA, todos, que es el único para mí, sí, un organismo netamente creado como propaganda anti-establishment norteamericano sin más, todos los otros procesos de integración han intentado tener estos mismos principios. La integración porque tenemos un mismo idioma, una misma cultura, una misma religión y enfocados en el comercio. Todos, sin excusa. ALADI, CELAC, CAN, UNASUR, MERCOSUR. Bueno, el problema en la UNASUR ya estamos claros que fue la sobreideologización. Pero en este punto, yo creo que también, Francisco, me olvidaba de responder, creo, una de las preguntas muy bien planteadas y que está en el imaginario de las personas. Bueno, suena bonito, pero entonces la salida es militares armados y otra vez una intervención y otra vez muertes y otra vez todo lo que puede ser una eruptiva de un conflicto en pleno siglo XXI. Y eso, por supuesto que es una pregunta muy difícil de responder. Aquí lo que intento decir es, ya hemos intentado otro símil, Francisco, como la lucha contra las drogas, como lo dijo el expresidente brasilero, el señor Enrique Cardoso. Ya hemos intentado por más de medio siglo esta lucha armada en contra de las drogas. Él decía, nosotros ponemos los latinos la sangre y ellos las narices, refiriéndose al primer mundo. Pero luego de esta media década, hay más o menos droga en la región. Hay más o menos muertes y hay más o menos, lamentablemente, estas multinacionales del tráfico de estupefacientes que se han creado. Entonces, lo que él terminaba diciendo, yo segundo, es que algo más hay que hacer, porque si queremos resultados diferentes haciendo lo mismo, no hay nada más absurdo que eso. Lo mismo termina pasando con esta diáspora, con este éxodo venezolano. Pero fíjate lo que dice el presidente, si se le puede llamar así, el dictador, sería más justo, venezolano. Alguien se ha preguntado si estaban tan bien y si es tan chévere Colombia y Ecuador y Perú y Chile, si es tan chévere, ¿por qué no se quedaron? ¿Por qué se vienen a pie desesperados con su familia? Por la xenofobia, por la persecución, por el desempleo, por el coronavirus, por el coronahambre. Y vienen a su patria porque saben que en su patria lo tienen todo. Así no lo reconozcan. Bueno, para él es una película de ficción y no se da cuenta que todos los días siguen saliendo. No sé, hizo un vuelo diciendo que les llevaba del Perú a Venezuela, pero nada más. O sea, Venezuela no están dispuestos a irse, van a quedarse con un respaldo de Colombia. El Ecuador ha recibido, y creo que ya no se habla, por ejemplo, de la presencia de conciudadanos colombianos que viven aquí, que se han asentado, que no son pocos, Esteban, que no son pocos los que están aquí. Los venezolanos todavía no están en etapa entre si se van, se quedan, pasan, a dónde pueden irse. Profesionales venezolanos que poco a poco se van instalando y van siendo un aporte, lo que tú decías, esto de tener, ¿no?, este refrescamiento, de tener una ayuda para salir también en conjunto. Pero es esto lo que acaba de decir el dictador Maduro, lo que tiene que resolver la región, incluso para que podamos trabajar en conjunto con los venezolanos aquí en el Ecuador o en el resto de América Latina, Esteban. Francisco, creo que se han dicho muchas verdades. La primera, la puntualización que me quisiera hacer es que no es que el señor Maduro no sepa de esto, que se hace el pendejo, con todo el respeto de decirlo públicamente, es otra historia.
Y él sabe perfectamente de los índices de migración, él sabe perfectamente el sufrimiento de su pueblo, pero ahora simplemente desde una tergiversada mercadotecnia política, yo prefiero que esta gente salga de mi país porque son personas a las que yo ya no tengo que dar dádivas porque no puedo dar más que eso, pero aparte de eso son las personas que salían a las calles a protestar en mi contra. Entonces, Claro. la válvula de escape está saliendo de mi país y yo hago mi negocio porque ellos pueden seguir muriéndose de hambre. Ya vimos cuál es su modelo a seguir, el cubano, y han logrado permanecer enquistados en el poder. Mafias que de izquierda no tienen sino el Nada. nombre, porque lo he dicho también varias veces con estos líderes, no hay nada más de izquierda que comer con la derecha de estos señores, con todos sus lujos, con todos sus excentrismos y con todos sus sobresaltos. Y en esta lógica, ¿qué es lo que estamos haciendo una vez más? ¿No? Regresemos a ver a la historia, Francisco. ¿Se pudo entonces acabar con todo el problema cubano cuando están a 90 millas del hegemón de los Estados Unidos? Ya hemos visto que no. ¿Y no por qué? Porque han logrado permanecer en grandes partes de la historia en cuidados intensivos cuando un país extranjero les empieza también, ahí sí, intervenir directamente en asuntos internos, pero Y tratar de darles les ayudas. dan oxígeno, claro. Exactamente. Entonces, aquí en Latinoamérica pasa exactamente lo mismo. Cuando regresamos a ver el péndulo político y vemos los cambios una vez más en Bolivia, lamentablemente este retroceso que está viviendo la Argentina, y por lo tanto sabemos muy claro de las presiones que se pueden dar también para la elección en el Ecuador, y para mí me parece también de Macondo no entender el futuro y no decir de labios para afuera que nos jugamos todo en estas elecciones en el Ecuador, porque tenemos que regresar a ver cuál es justamente la relación con nuestros vecinos y cuál es el futuro que nos puede esperar dependiendo la rama que nosotros escojamos. Entonces, en conclusión, si es que hay uno o dos países, porque siempre va a haber una Unión Soviética, ahora Rusia, o una China que le quiera dar una línea de Para préstamo. controlar Son los países más... geopolíticamente el tema, pues. Exactamente, pero si se quedan solos, ellos también en eso son muy capitalistas. El problema es el soft power que nos encanta a los latinoamericanos, el discurso anti-yanqui, la palestra, el show, todo este aparataje mediático que es, en resumidas, Francisco, darle más circo a un pueblo que ya no tiene pan. Si es que no hay una respuesta conjunta de América Latina, entonces vamos a seguir en más de esto, en más shows populistas de mandar a militares en contra de civiles, que no van a poder hacer nada, porque ¿qué hago yo con un tanque cuando salen familias, niños, madres, con lo que tienen en las manos sin más? ¿Qué voy a poder hacer contra eso? Cuando ese dinero debería irse justamente en campañas de apoyo, de ayuda a los migrantes, y esas armas a apuntar justamente a Miraflores. Si no hay una presión seria de la comunidad internacional, esto va a seguir siendo, mi querido Francisco, vamos a volver a conversar de esto Cuba, y van a seguir siendo simplemente las nuevas versiones, cada una más complicadas. Cuba, Nicaragua, y claro, como algunos decían, si Cuba no hubiese sido isla y estuviese en el continente, las caminatas también serían largas por 60 años, ¿no? Y están saliendo los que les hacen problemas y salen justamente los que podrían oponerse porque ya no pueden más. Esteban, muchísimas gracias por reflexionar y por acercarnos a esta realidad, ¿no? Estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Buenos días. Ha estado con nosotros el doctor Esteban Santos, los migrantes venezolanos y lo que nos está pasando en América Latina en virtud de eso. ¿Cuáles pueden ser las soluciones? Bueno, veamos qué más se puede hacer. Por ahora estamos terminando ya nuestro trabajo. Vamos como a recordar lo que dice Gonzalo Rosero siempre.